Feliz sábado para todos, hermanos. Damos gracias a Dios. Para mí es un privilegio estar aquí ante ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Este es un sábado muy especial porque Dios lo ha dejado para que vengamos ante su presencia. Yo sé que ya dieron la bienvenida, pero por aquí estoy viendo algunas caras que ya conocemos, pero que normalmente no tenemos aquí en la iglesia. Así es que yo le doy la bienvenida a Gaby, ¿verdad? Bienvenida, Gaby. Por allá atrás tenemos a Paola, tenemos a Paul y tenemos a su niño. Sean bienvenidos. También está Lorena, allá está Lorena, bienvenida. Yo quiero presentarles a alguien en este momento. Veamos, aquí yo me meto en líos porque tengo que presentarlos a todos, ¿verdad? A todos los que nos visitan. Nuestra hermana nos visita, ¿verdad? Por primera vez a la iglesia. ¿Cuántos le dan la bienvenida? Muy bien, ¿cuántos le dan? En este extremo, ahí encontramos a dos personas que yo les voy a pedir que se pongan de pie. Le voy a pedir que se ponga de pie a Isaac y a su madre. Les voy a decir quiénes son ellos. Ellos son miembros de nuestra iglesia, entregaron su vida a Jesús el sábado pasado. ¿Cuántos le dan la bienvenida? El sábado pasado en el lago de Ilopango, en la tarde, tuvimos un bautismo y ellos son miembros de nuestra iglesia. Hermana, ellos son sus hermanos. Todos los que estamos aquí somos su familia. Sean bienvenidos a la casa de Dios y sean bienvenidos al pueblo de Dios. Pueden tomar asiento, hermana, muchas gracias. Así también veo que hay algunos otros que han venido por primera vez. A ver, ¿cuántos nos visitan por primera vez aquí en nuestra iglesia? A ver, yo sé que hay allí algunos, bienvenido, yo sé que hay algunos hermanos que nos visitan por primera vez y hay otros hermanos también, bienvenido. Y hay otros hermanos también que vienen y nos visitan de otras iglesias. Muy bien, yo quiero invitarles en esta hora a que hagamos un recorrido interesante por la palabra de Dios. Y vamos a inclinar el rostro y vamos a orar antes de poder abrir su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias nuevamente. En este momento pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para que tú puedas hablarnos directamente a nuestro corazón. Quédate con nosotros y sé tú el invitado de honor en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes notaron la lectura bíblica que nos compartía nuestro hermano Alberto, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, tenemos el mensaje a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículo 12. Y la palabra de Dios dice así: escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Dice: conozco que habitas donde está la silla de Satanás, con todo permaneces fiel a mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Para poder entender el mensaje a la iglesia de Pérgamo, nosotros debemos conocer cuál era la característica de esta iglesia. Primero hemos de iniciar diciendo que este lugar en Roma se encontraba en una zona muy estratégica. Se encontraba aproximadamente en una roca que tenía más o menos unos 300 metros de altura. 300 metros de altura, y abajo había una llanura donde la tierra era fértil. Esa roca presentaba características muy interesantes. Era casi perpendicular, era casi recta, era una roca muy fortificada, y esa ciudad, ese lugar, se encontraba muy protegido. Había solamente un acceso para poder entrar y para poder salir de ese lugar. Era un lugar muy seguro,
era un lugar muy protegido. Pero en esa época, Pérgamo simbolizaba el centro universitario del Imperio Romano. Ya para ese entonces habían cerca de 200,000 tomos. Concentraba todo el poder intelectual de Roma. Ahí encontramos el templo de Zeus, el dios serpiente, el gran médico que estaba en una vara. Algo familiar, ¿verdad, doctor? El símbolo de la medicina, una vara y la serpiente, allí se encontraba. Allí se encontraba el Capitolio de los dioses, el primer templo al emperador Augusto, en honor a quien este mes se llama agosto. Allí encontrábamos que se originó la adoración al dios Sol. Por eso es que cuando inicia el mensaje en el versículo 12 de la iglesia de Pérgamo, dice: escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos. ¿Quién es el que tiene la espada de dos filos? El que tiene la espada de dos filos es Jesús. Nosotros sabemos, según lo que la misma palabra de Dios nos dice, que la espada de dos filos representa a la palabra de Dios. La espada de dos filos es la palabra de Dios, que es capaz de transformar nuestros corazones, es capaz de hacer una cirugía en nosotros y de transformar esos corazones de piedra en corazones de carne. Por eso es que va describiendo y va relacionando este tipo de cosas. El libro de Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 4, vamos a ir rápidamente, el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. ¿De dónde? Del corazón. Cuando habla de que discierne las intenciones del corazón, está hablando de la mente. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice el inicio del mensaje a la iglesia de Pérgamo, que tiene la espada de dos filos. Pero, ¿qué es lo que quiere decir este mensaje? Tenemos que hacer un poco de historia y voy a ser breve. Resulta que todo comenzó en Babilonia. Ustedes se recuerdan que en Babilonia estaban los caldeos, había tanta gente. Babilonia era una confusión, habían tantas cosas que estaban en contra de lo que Dios quería. Pero nosotros recordamos muchas cosas de Babilonia. Una de las cosas que recordamos de Babilonia fue la historia de Daniel. ¿Cuántos recuerdan la historia de Daniel en Babilonia? Y ustedes recuerdan cuando aquel rey tuvo el sueño y manda a llamar a Daniel para que pudiera ayudarle para poder responder el significado del sueño. Pero antes de llamar a Daniel, la Biblia menciona que el rey llamó a ¿quiénes? Llamó a los magos, llamó a los astrólogos, llamó a los adivinos. A estos fueron los que llamó. Pero al final hubo alguien que le dijo: señora, aquí tenemos a alguien que puede ayudarte. Noten bien eso. En aquel tiempo, Babilonia fue gobernado posteriormente por esos hombres que eran monoteístas y que ellos no estaban de acuerdo ni con los magos, ni con los astrólogos, ni con los adivinos. Y en Babilonia comenzaron a perseguirlos para matarlos. Y cuando estos querían librar su vida, se iban de Babilonia. ¿Y saben a dónde iban a parar? Iban a parar a Pérgamo. Y Pérgamo
acogía a todos aquellos que venían huyendo de Babilonia, porque allá corrían peligro. Y poco a poco Pérgamo se fue llenando de este tipo de gente. Y poco a poco ellos traían desde Babilonia y llegaron hacia Asia Menor y traían todas sus costumbres. Y ahí ellos se encontraban seguros. Ciro el Grande, en el año de 1520, después Darío I, mató a muchos magos, astrólogos y adivinos. En el 482 antes de Cristo, el rey Artajerjes, que la iglesia adventista lo conoce muy bien, ejecutó a los magos, a los astrólogos y a todos los que habían quedado. Pero una buena parte ya no estaban ahí, estaban en la iglesia de Pérgamo. La religión falsa y pagana se trasladó de Babilonia a Pérgamo en el año 67 antes de Cristo. El general de las tropas romanas, Pompeyo, hizo una campaña en Asia Menor y ahí adoptó al dios Mitra, al dios Sol, como el símbolo de adoración a todo su ejército romano. Y aquí encontramos una cadena interesante. Todas las costumbres paganas se originaron, ¿a dónde? Se originaron en Babilonia. Y luego salieron de Babilonia y fueron a Pérgamo a través de esta gente. Y cuando estaban en Pérgamo, también ocurrió algo. Todas estas costumbres paganas pasaron a Roma pagana. Y cuando estas fueron adoptadas por Roma, allí encontramos, y yo solo lo estoy parafraseando, pero en la historia nosotros allí encontramos a Constantino, que transfirió finalmente a la iglesia de Roma pagana, de Roma pagana, transfirió todas aquellas costumbres y aquellas cosas a la Roma papal. Y dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 y 2, y podemos comprobarlo, allí está. Apocalipsis capítulo 13, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 7 cuernos, sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Escuche esto: y el dragón le dio su poder y su trono. ¿Y qué más le dio? Y le dio gran autoridad. Repasemos. Las costumbres paganas se originaron en Babilonia. De Babilonia pasaron a Pérgamo. De Pérgamo pasaron a la Roma pagana. Y de la Roma pagana, a través de Constantino el Grande, pasó a la Roma papal. En el libro El conflicto de los siglos, quiero compartir algo. En la página 47 dice lo siguiente: poco a poco, primero solapadamente, a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de la iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema, de modo que casi imperceptible las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios. Esta aveniencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía
como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Y esto lo encontramos en la historia. El cumplimiento de la profecía, donde la iglesia se une con el Estado. ¿Por qué se une la iglesia con el Estado? Hay varias razones. Y quizás mi reto es explicar esto en una forma sencilla, y lo vamos a explicar a los salvadoreños para que podamos entenderlo. ¿Por qué? Porque allí habían intereses políticos. Constantino sabía que la única forma de tener unido a Roma era quitando esas divisiones. Y entonces, para que los paganos pudieran también votar, para que los paganos pudieran sentirse cómodos, Constantino hizo arreglos, y eso es lo que se le llama el oportunismo, ustedes lo van a ver en historia. Hizo arreglos para que los paganos se unieran y puso al cristianismo en una posición muy privilegiada. Pero el objetivo no era solamente poner al cristianismo en una posición privilegiada, sino que era que los paganos se hicieran cristianos, pero que junto a ellos pudieran traer todas sus costumbres que venían desde Babilonia. Y al traer ellos sus costumbres, entonces ellos se iban a sentir ¿cómo? Se iban a sentir cómodos. Hoy en día hay muchas iglesias protestantes que están llenas, y es triste ver que mucha gente llega no por buscar a Dios, sino que ellos van donde se sienten cómodos, sin importar todo lo demás. Exactamente lo mismo fue lo que ocurrió. Constantino pasa de la Roma pagana a la Roma papal, y dice la palabra de Dios, según lo que leímos en Apocalipsis 13, que le cede el poder. Para tener la paz interna del imperio, él necesita que los paganos estuvieran, después de convertirse, pero sin dejar de lado sus creencias. Un cardenal de la Iglesia Católica escribió lo siguiente: la Iglesia admite que las prácticas vienen del paganismo. Constantino, a fin de recomendarle la nueva religión a los paganos, le incorporó al cristianismo los ornamentos externos a los cuales los paganos estaban acostumbrados. Todavía no he comenzado a predicar, solamente el contexto. Dice ahí que Constantino le recomendó a la religión a los paganos, y para eso tuvo que incorporar muchas cosas, muchas ornamentas que antes no estaban en la iglesia. Y entonces una de las cosas que incorporó fue el uso de los templos, y que cada templo iba a tener un santo. También incorporó el incienso y las velas dentro del templo. Incorporó el agua bendita. Incorporó los asilos. Incorporó los días y temporadas santas, usando los calendarios y lo que nosotros en El Salvador conocemos como las fiestas patronales. Incluyó las vestiduras sacerdotales. Incluyó la bendición de los campos. Incluyó el anillo de matrimonio. Todos esos eran de origen pagano, se originaron allá en Babilonia. Pero ahora había una diferencia. Ahora todo era santificado por la adopción a la iglesia. Ahora quiero comenzar. Vayamos nuevamente al capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Vayamos al capítulo 2 nuevamente del libro de Apocalipsis. El que tiene la espada aguda de dos filos dice, ¿quién era? Jesús. Conozco que habitas donde está, la versión del doctor decía donde está el trono de Satanás. Mi versión dice donde está la silla
de Satanás. ¿Por qué describe a la iglesia y le insiste en eso? Porque tú estás donde está Satanás, donde está el trono de Satanás. Pérgamo, por situarse en esa elevación, estaba concentrado todo el poder y tenía todo el resto allá abajo. Simbolizaba poder. Ustedes se recuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto y lo llevó, dice, a lo más alto, y le dice a Jesús que se lance. ¿Por qué? Porque le daría todo el poder y los reinos. Eso está relacionado con eso. Ahora bien, dice: conozco que habitas donde está la silla de Satanás, pero con todo permaneces fiel a mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. El mensaje entonces comienza describiendo dónde se encuentran ubicados, pero dice algo positivo. Jesús dice: tiene la espada de dos filos en su boca. Pero tú como iglesia tienes algo. Te has mantenido fiel a mi nombre. No has negado mi fe. Y luego habla acerca de alguien. Habla de Antipas. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Quién fue Antipas? Antipas fue un mártir. Antipas fue un mártir donde ellos construyeron una especie de monumento. Era un animal como parecido al becerro de oro, de metal. Lo metieron a Antipas en ese objeto y luego lo calentaron para que él muriera, pero muriera sufriendo. Por eso es que el mensaje dice: te has mantenido fiel. Aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que entre vosotros fue muerto. ¿A dónde? Ahí donde ustedes viven, donde mora Satanás. Hermanos, Satanás siempre ha usado la misma metodología. Satanás desde un principio ha perseguido a la iglesia, al pueblo de Dios. Si usted ve desde el Génesis y terminamos en Apocalipsis, ha tenido la misma metodología. Primero, a través de la muerte. Si nosotros recordamos, Caín mató ¿a quién? A Abel, pero no terminó todo allí. A través del tiempo, nosotros vemos que la historia se repite una vez más, una y otra vez más se repite. Uno de los métodos que Satanás ha utilizado es a través de la persecución y la muerte. Pero ¿saben qué? En la iglesia de Esmirna, que es el mensaje anterior, ahí dice que a pesar de que muchos perdieron la vida por causa del mensaje, la iglesia iba ¿cómo? Iba creciendo. Y Satanás es astuto. Ahora, como no funciona el plan A, ahora debe funcionar el plan B. ¿Y cuál es el plan B? Ese es el que describe a continuación. Y dice allí el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer de cosas sacrificadas y de ídolos y cometer fornicación. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Recordemos, Balac era el rey de Moab. Y Balac estaba aterrorizado por el pueblo de Dios. Entonces viene Balac y manda a llamar a Balaam, a contratar a Balaam, que en un tiempo había sido profeta de Dios. Y Balac lo llama para que Balaam pueda maldecir al pueblo de Dios. Y si usted lo lee, dice que Balaam maldijo ¿cuántas veces al pueblo de Dios?
4 veces, pero no le funcionó. Y como no le funcionó, aquí es donde la historia se repite. Exactamente lo que pasó en la iglesia de Pérgamo. Como no le funcionó, entonces va al plan B. ¿Y cuál es el plan B? El plan B es que los árboles no se destruyen desde afuera, sino que la polilla está ¿dónde? Está adentro. El plan B ahora es infiltrar, y le dice a Balaam: no, mejor hagamos esto. La mejor forma de derrotar al pueblo es desde adentro, mandando a que se infiltren. Y entonces comenzaron a enviar a las mujeres más hermosas para que pudieran conquistar a los hijos de Israel. Y entonces poco a poco ellos iban, aceptaban la invitación, pero conforme iba pasando el tiempo, iba avanzando, la idolatría iba creciendo, y al final ellos terminaban lejos de Dios. Y dice la Biblia que morían, y no morían 5 o 10, morían miles y miles por causa del pecado de estos. La iglesia en el tiempo de Pérgamo también se había acostumbrado, había habido una amalgama, había habido una mezcla, se había acostumbrado y había llegado a ser cautiva de la iglesia en forma cultural, reflejando ya no lo que Dios quería, sino reflejando la cultura, los valores de una sociedad, entre comillas, transformadora, actualizada. Por eso es que vemos que después la iglesia fue disminuyendo, tanto así que los presbiterianos, los metodistas, los luteranos fueron disminuyendo, porque al final no había ninguna diferencia entre estar en el mundo y estar en la iglesia. Eran lo mismo, no había distinción alguna. En el libro El conflicto de los siglos, que se lo recomiendo, en la página número 40, leo lo siguiente. Dice: el gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no conseguiría por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones, la prosperidad temporal y el honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar la fe cristiana, al par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado, ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar de corazón. La mayoría de los cristianos consintieron al fin de arriar su bandera, y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido a la iglesia, seguían aferrándose a la idolatría y solo habían cambiado los objetos de culto por imágenes de Jesús y hasta de la Virgen María y de los santos. La levadura de la idolatría, introducida de ese modo en la iglesia, prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticios y ceremonias idolátricas que se incorporaron a la fe y en el culto cristiano. Exactamente lo mismo. Pero si ustedes notan, habla que ustedes tienen y sostienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balaam a incitar a los israelitas a comer de cosas y a infiltrarse dentro del pueblo de Dios. Pero luego decía el versículo 15: pero también tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Quizás no lo vamos a alcanzar a ver, pero los nicolaitas eran aquellos que reclamaban la justicia de Cristo, que aceptaban la muerte de Jesús, que aceptaban todo menos los mandamientos. Los nicolaitas eran de aquellos que iban a la iglesia y qué bueno estuvo el mensaje y yo me gocé y yo canté, pero de obediencia, no, de eso no me hablen, que eso no es conmigo. Esos eran los nicolaitas. Aquellos que exigían
bendición. Aquellos que reclamaban la justicia de Cristo y que hablan de prosperidad y que usted tiene y va a tener, y que si usted tiene es porque usted está bien con Dios, y si no tiene porque usted algo anda mal con Dios. Esos, habían algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Hermanos, yo quiero decirles que el mensaje para la iglesia de Pérgamo es el mensaje para la iglesia de hoy. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Es exactamente la misma estrategia que Satanás ha usado a través de todo el tiempo. Y hoy no es la excepción. Estamos llegando a un momento muy, pero muy importante en la historia. El juicio de los muertos comenzó en 1844, ustedes lo saben, historia de nuestra iglesia. Y el juicio de los vivos también acaba de comenzar. Si no, vea el cuarto sello: pestilencia, guerra y hambre. Díganme ustedes si es casualidad lo que estamos viviendo. No es casualidad. Pestilencia, guerra y hambre. Y aquí es donde ocurre la situación más grave, porque muchos que estudian la palabra de Dios dicen: ay, cuando yo vea que sea la ley dominical, entonces yo voy a buscar a Dios. Ojo, cuando sea la ley dominical, ya están definidos quiénes son los salvos. El mensaje es para hoy. ¿Por qué es para hoy? Fíjense que yo encontré 3 versículos que son versículos bastante duros. El primero es en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 3 y verso 12. Vamos a ver, 2 de Timoteo. Dice: todos, no sé si lo tienen, me acompañan. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán ¿qué? Serán perseguidos. ¿Quiénes dice que serán perseguidos? ¿Quiénes serán los que tendrán problemas? ¿Quiénes? Todos aquellos que quieran vivir piamente con Dios. Pero no es aquellos que buscan los problemas por sí mismos y que se escudan bajo el manto de la presunción. No, sino que todos aquellos que realmente sufren por causa de Cristo Jesús. San Juan capítulo 17 y versículo 14. San Juan, vamos rápidamente, San Juan capítulo 17 y versículo 14. Y dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. ¿De qué está hablando allí? 2 evidencias bíblicas de lo que está, cuál es el mensaje en el fondo. Yo siempre les he dicho a los estudiantes, lo más fácil es ser igual al resto de los demás, pero ser diferente es difícil, ¿no es así? Ser fácil, ser igual que los demás, eso es lo más fácil. No distinguirse entre los demás. Pero aquí dice: el que quiera vivir piamente tiene que sufrir persecución. Y aquí dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está hablando de una diferencia. A la iglesia de Pérgamo le estaba insistiendo y le decía: tú estás donde está la silla de Satanás. En otras palabras, le está diciendo: tú estás allí, pero tú no perteneces allí. La Biblia me dice a mí que yo estoy en el mundo, pero yo debo de ser diferente porque no soy del mundo. Y ahí está la diferencia. Porque debemos de recordar que no somos de este mundo. Leo también en Santiago. Vamos al libro de Santiago rápidamente. Santiago 4:4. Santiago 4:4 dice: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que quiera ser amigo del mundo se vuelve ¿cómo? Enemigo de Dios.
Pero no está hablando de la amistad. Mire, hermano, no vamos a ir a hacer obra misionera porque tenemos que ser enemigos del mundo. No, no es de eso. No utilicemos la Biblia. Así lo utilizó Satanás. Transgiversó lo que decía. Cuando habla de la amistad con el mundo, habla de la relación estrecha en las costumbres. Habla en la relación estrecha a los hábitos, porque la iglesia ha sido llamada ¿a qué? A ser diferente. Y hay algo que sí es impactante. Lo voy a leer porque tengo que leerlo. Página 45. El conflicto de los siglos. Otro asunto hay de más importancia aún, que debe llamar la atención de las iglesias el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y de sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Reavivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego y la persecución volverá a encenderse. ¿Por qué dice la sierva del Señor que no existe la persecución? Porque la iglesia de hoy en día se encuentra en la misma situación de Pérgamo. Estamos cayendo en la trampa de Satanás, en la doctrina de Balaam. Y estamos cayendo en la trampa de la doctrina de los nicolaitas. Creemos que con solo venir a la iglesia 2 horas cada 8 días, eso lo es todo. Creemos que el solo venir y sentarnos, eso lo es todo. Pero la sierva del Señor dice, aquí hay algo. ¿Por qué no vemos persecución? ¿Por qué? Únicamente. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha adaptado a las costumbres del mundo. Duro, ¿no es cierto? Es duro. En la historia de la iglesia que estamos leyendo, dice: lo cristiano de qué, maestra, me ayuda. Lo cristiano de qué? Lo cristiano del adventismo. Lo cristiano del adventismo. Vestimos como el mundo, comemos como el mundo, bailamos como el mundo. Y así como en aquel tiempo no había una diferencia entre el que era cristiano y el que no, ahora estamos igual que todos los demás. Participamos de lo que el mundo participa, tristemente. Y entonces dice la sierva del Señor, aquí hay un problema. ¿Por qué no hay persecución? ¿Por qué no hay una diferencia? Porque dice la palabra de Dios, yo les he dado tu palabra, y ellos no los conocen, pero no saben que igual que yo, ustedes no son de este mundo. Pero la iglesia ha abierto las puertas y ha permitido que las costumbres de allá afuera vengan aquí adentro. Y ese es el problema. Hermanos, los acontecimientos están ocurriendo mucho más rápido que antes. Véalo. Los acontecimientos en este mundo están ocurriendo más rápido que antes.
y no dudamos que Cristo Jesús está a las puertas. No dudamos que Cristo Jesús está a las puertas. Los acontecimientos van tan rápido que no podemos calcular el tiempo, pero lo que sí sabemos es que la palabra de Dios dice que Jesús no retarda su venida, sino más bien espera a que todo mundo proceda al arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Dios. Porque el amor de Dios es tan grande y la misericordia de Dios es tan grande que nos está dando la oportunidad para dejar aquello que todavía nos ata al mundo. Yo no sé cuál sea tu lucha en esta mañana. Lo que sí sé es que si estamos todos aquí es porque necesitamos de Dios y por eso hemos venido. Y que cada uno de nosotros tiene una lucha muy dura. A lo mejor en la familia, a lo mejor un vicio, a lo mejor un mal hábito, pero hay algo que me ata y que no me permite ser diferente como Dios quiere que sea su iglesia. Muchos están equivocados y dicen: yo voy a la iglesia para salvarme. Pero en aquel día, dice, será un grupo que será seleccionado de todos los fieles. No vendrá por una religión, no vendrá por una secta, vendrá por los fieles. Y de todas partes vendrán muchos que habrán comprendido y se mantuvieron fieles a la palabra de Dios y alcanzarán la salvación. Lo que a mí me preocupa es lo que la hermana White vio en visión, y dice que dentro de la multitud vio a un grupo como pequeño, a un grupo pequeño. Y el mensaje es para nosotros, hermano. El mensaje no es para la iglesia en conjunto, porque la iglesia no salva. El que salva es Cristo Jesús. Y hemos de hacer una reflexión muy personal. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Qué cosas yo ya dejé, pero qué cosas todavía a mí me hacen falta dejar? Porque yo no puedo seguir aquí viviendo como si estuviera allá. No puede ser. No permitamos que esto suceda. Pero siempre hay algo que nos consuela. Y si notan ustedes, en el versículo 17, leamos el versículo 17 de Apocalipsis 2. También dice: el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venza, le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo, que ninguno conoce, sino solo el que lo recibe. Alabado sea el nombre de Dios. Habrá una recompensa al final. Habrá una recompensa donde se levantarán todos aquellos mártires que murieron por la causa de Dios. Se levantarán todos aquellos que se mantuvieron firmes. Y esto me recuerda el episodio de Jacob. Cuando Jacob perdió y luchó con Dios directamente. Cuando él luchó con Dios y le dice: no te soltaré. Y Dios viene y le cambia su carácter. Y ahora ya no te llamarás suplantador, sino que te llamarás Israel. Esa es la esperanza bendita que nos tiene aquí. Que en un día no muy lejano, nosotros recibiremos no solamente un nombre, no solamente el reino de los cielos, sino que una vida por toda la eternidad ante la presencia de Dios. Debo terminar ya y voy a ir al último versículo. Isaías capítulo 62 y versículo 2. Isaías 62, 2. Entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo
que con la boca del Señor designará. ¿Cuántos quieren un nombre nuevo? Amén. Yo sé que todos queremos un nombre nuevo, pero yo sé que no podemos salir de este lugar solo con información. Hemos de atesorar la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Yo voy a invitar en esta hora, y oiga bien lo que voy a decir, no quiero que todos se pongan de pie, solo quiero que se pongan de pie aquel que quiera arreglar sus cuentas con Dios. No se preocupe, suficientes cargas tengo yo como para preguntarle y saber cuál es su lucha. Dios le bendiga. Yo quiero orar por ustedes, que Dios le bendiga. Solo usted y Dios sabe las noches de sufrimiento, las lágrimas, el dolor que el pecado produce en nuestra vida. Este es el momento para que vengamos a Dios y le digamos: haz tú en mi vida lo que yo no puedo hacer por mí. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias porque en tu palabra encontramos el infinito amor que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por la verdad de tu palabra. En esta hora estamos aquí para pedirte por el perdón de nuestros pecados. Si hasta este momento, Señor, no hemos vivido como tú quieres, ayúdanos, Padre. Envuélvenos con tu santo poder, para que al salir de este lugar, salgamos llenos de tu Espíritu. Danos fuerza, Señor, para que en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, en aquellos momentos difíciles, como los que está viviendo la familia Barahona en la iglesia de Orión, que perdieron un ser querido, para que en ese momento difícil tú seas el consuelo en nuestra vida. Tú conoces los corazones y tú conoces las intenciones. Permite, Señor, que en tu infinita misericordia tengamos acceso al trono de Dios. En esta hora, Señor, un grupo de tus hijos está aquí de pie, con mucha humildad, Señor, diciéndote: no podemos sostenernos. Pedimos que tu presencia esté con nosotros, que nos ayudes en nuestras luchas y que cada día reflejemos el amor de Cristo Jesús para con nuestros vecinos, para con nuestros compañeros, para todo el mundo. Y que podamos, Señor, estar preparados para ese día en que hemos de encontrarnos, para poder estar contigo en el reino de los cielos. Señor, en tus manos encomendamos nuestras vidas. En tus manos encomendamos nuestros cuerpos enfermos. En tus manos encomendamos nuestras llagas de pecado, de malos pensamientos, de malos deseos, de tantas cosas que inundan nuestra vida. Pero gracias, Señor, porque a pesar de todo encuentras un pueblo que se mantiene fiel y que lucha día a día, y que tú nunca nos abandonas. Estamos conscientes que el tiempo está avanzando muy rápido. Los acontecimientos también nos indican muchas cosas. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para poder estar listos. Quédate con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.